Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Costa Rica, en boca del presidente electo, el partido más grande es el abstencionismo. Y si él lo dice, su desafío es mucho mayor a la hora de ejercer su cargo. Los resultados del domingo deberían poner a pensar a los partidos políticos del país centroamericano. Eso lo dicen varios expertos y analistas. Por un lado está la legitimidad de los actores políticos en los procesos electorales que no llaman la atención y mucho menos la participación ciudadana. Y por eso es importante pensar qué puede ocurrir en Costa Rica en la presidencia de Rodrigo Chávez. Por eso hemos invitado a Mauricio Sandoval, analista político desde San José, con quien nos congratulamos de tenerlo aquí presente. Qué gusto, Mauricio, ¿cómo está? Hola Orlando, un gusto y un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Telesur. Gracias por acompañarnos, Mauricio. De entrada le preguntaría, ¿cómo valora el triunfo político de Rodrigo Chávez considerando lo que mencionaba al principio, donde el 43% de la población no fue a votar y al mismo tiempo se hace eco ahora prácticamente de un discurso, de un relato político de continuidad en la política macroeconómica de Costa Rica? Sí, exactamente tal cual lo menciona usted al inicio. El mayor ganador, digamos, de esta contienda es el abstencionismo. Llegamos a 43%. Recordemos que en las últimas 4 o 5 contiendas electorales, el abstencionismo ha variado entre el 32 al 42, en este caso 43%. Entonces no es algo nuevo, digamos, en la vida política costarricense. Pero sin embargo significa un reto para la actual, la administración, digamos, que va a entrar a regir en mayo, porque efectivamente la legitimidad, digamos, de inicio que puede tener un gobierno digamos, electo por minoría, digamos, en ese sentido va a tener un panorama complicado y sobre todo que le va a significar la necesidad de hacer muchos acuerdos, muchas alianzas, mucho diálogo, sobre todo para poder iniciar, digamos, ah, una administración dentro de las vías, digamos, democráticas que rigen al país. Pero Mauricio, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Qué hay? ¿Hay apatía, hay desencanto, hay decepción, quemimportismo? ¿Los partidos no concitan atención? ¿No hay actores, operadores políticos que movilicen a la gente? Y después, obviamente, la gente que no vota dirá, bueno, fue responsable de los que votaron. Sí, en este caso, digamos, las razones del por qué las personas no asisten a votar son múltiples, ¿verdad? Son diversas, pero específicamente en esta contienda de los últimos meses se debe sobre todo a que ninguna de las dos opciones políticas significaba una, digamos, una opción de cambio real, digamos, de transformación real a la vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, de que en términos macroeconómicos, en términos, digamos, de transformación del Estado, en términos de democratización de la sociedad y de la economía, a las dos opciones ofrecen, digamos, más de lo mismo o de continuidad, digamos, de las políticas que se han aplicado en los últimos 30 o 40 años. Bueno, entonces, en ese sentido, eso estaba en juego y además se sumaba a dos candidatos. Recordemos, digamos, que sobre todo en la política costarricense, el tema del personalismo, digamos, del candidato o candidata es fundamental. A ver, las personas se fijan sobre todo, además, digamos, de la inscripción partidaria, se fijan en quiénes son las personas que entran a la contienda. En ese sentido, ambos candidatos tenían fuertes cuestionamientos, ¿verdad? Por un lado, el candidato José Figueres, un expresidente de los años 90, cuestionado fuertemente por corrupción, y en el caso de Rodrigo Chávez, que es el candidato que ganó el balotaje,
muy cuestionado por varias cuestiones. Bueno, primero porque fue exministro de Hacienda, digamos, del actual gobierno. Segundo, porque salió, digamos, es un exfuncionario también del Banco Mundial, fuertemente cuestionado por un tema, una acusación de acoso sexual, ¿verdad? De la cual fue sancionado y él incluso, digamos, no puede ingresar a las oficinas del Banco Mundial, fue, digamos, su salario fue congelado, fue ah, otra serie, digamos, de sanciones que le implicaron esas actitudes dentro de su labor. Y en tercer lugar, muy cuestionado por un tema de financiamiento de su campaña política, porque tiene o usó, digamos, una llamada estructura paralela en la que, digamos, habían miles de dólares, de cientos de dólares que usó, digamos, para financiar su campaña afuera de los márgenes, digamos, legales de el sistema electoral, digamos, costarricense. Entonces, esos tres cuestionamientos a Rodrigo Chávez y un cuestionamiento histórico, digamos, al candidato a José María Figueres, aunaron, digamos, a la apatía, al rechazo, a un fuerte, digamos, sentimiento de indiferencia en esta campaña política, la cual, digamos, fue sobre todo sentida de los sectores populares, de los sectores progresistas de la sociedad costarricense, casi que como un duelo, digamos, ¿verdad? El domingo fue un sentimiento de una pérdida, digamos, ah, de una contienda en la que no estaba en juego nada positivo, digamos, para estos sectores. Claro, Mauricio, usted acaba de mencionar algo que es muy importante y además notorio, porque las celebraciones de una parte de los partidarios evidentemente no mostraban multitudes, ni calles llenas, ni nada por el estilo. Entonces esta apatía evidentemente estaba más clara con lo que acaba de mencionar. Y por eso le hago la siguiente pregunta. Si en ese panorama está planteado el escenario político de Costa Rica, con un presidente que no tiene mayoría en la Asamblea, con una oposición débil que parecería que no le hace mucho ni caso, ni tampoco le molesta mucho lo que está ya exponiendo el presidente electo. Entonces, ¿qué se espera? ¿Es un solo discurso, una sola narrativa? ¿Hasta dónde Costa Rica se va a encauzar en la lógica neoliberal que ha sometido a otros países? Sí, el discurso político de Chávez, digamos, durante su campaña fue muy monolítico. Él tenía básicamente un diagnóstico muy sencillo y que, digamos, logró conectar, y bueno, con un grado importante de la población, el cual decía que básicamente Costa Rica había tomado un rumbo político adecuado, pero que había sido mal administrada. Es decir, para él y su partido, digamos, es un problema de administración. Por eso su lema es, o fue, digamos, durante la campaña, me como la bronca. No sé si en el resto de América Latina se utiliza la palabra bronca, pero en Costa Rica lo que quiere decir es un problema, ¿verdad? Una bronca es un problema y por tanto, si él se come la bronca, él es el candidato que puede darle solución al problema de la mala administración, digamos, del Estado costarricense. Y por eso es que con varios tintes, digamos, de cierto autoritarismo, de, de confrontación, sobre todo con medios de comunicación y digamos, con los candidatos de tradicionales de la política costarricense, es que se logró posicionar como esa alternativa, entre comillas, digamos, a las políticas, digamos, que han regido al país en los últimos años, pero sin implicar una transformación o un giro, digamos, ideológico o en el modelo de desarrollo del país, sino más bien en una continuidad uh, con el sentido de que él busca que esa continuidad sea más eficiente, digamos, más eficaz en el tratamiento sobre todo de las finanzas públicas, que ha sido su tema, digamos, de mayor interés, dado que, bueno,
su talante, digamos, tecnocrático implica a esa visión. De hecho, las primeras declaraciones que dio el día lunes posterior al balotaje fue que va a continuar con el acuerdo, digamos, del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, indicando que no solo, digamos, lo va a aceptar, sino que más bien va a buscar renegociarlo en un sentido de profundizar, digamos, las medidas que está solicitando el FMI al país, digamos, las medidas de básicamente austeridad, ¿verdad?, fiscal, ah, que van a implicar recortes en las políticas sociales, el funcionamiento incluso básico de las instituciones públicas del país. Esa es la primera medida, digamos, que indicó el presidente electo, digamos, Rodrigo Chávez, en un sentido de que va a continuar con esa negociación. Incluso dijo, si el Fondo Monetario Internacional nos pide correr 2 kilómetros, nosotros vamos a hacer a Costa Rica correr 5 kilómetros, es decir, va a profundizar, digamos, esa dirección que le está solicitando el Fondo Monetario, y además también, entre otras medidas, anunció que no va, digamos, a aprobar el proyecto de ley que está en ese momento en la Asamblea Legislativa para rebajar el costo del combustible, ¿verdad? Que en el marco económico mundial ha implicado un alza en el costo, digamos, sobre todo de la gasolina, el diésel, etcétera, que debido, ¿verdad?, al contexto de guerra en Europa. Y la tercera medida que esta ha causado un poco de digamos, como de debate, sobre todo en redes sociales, es que anunció que va a, a retomar, digamos, relaciones diplomáticas con Nicaragua. El actual gobierno había cortado, digamos, esa relación, y lo que ya anunció Rodrigo Chávez es que va a nombrar a un embajador o embajadora en este país vecino, digamos, de Costa Rica. Claro, hagamos la primera pausa o la pausa en la práctica, Mauricio, para poder volver sobre esta parte que es muy importante, es decir, cuál es el panorama, cuáles las medidas que se pueden tomar en un contexto difícil del que hablábamos en esta primera parte. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando desde San José de Costa Rica con el analista Mauricio Sandoval, a quien le preguntamos a continuación a propósito de lo que mencionaba ya en esta primera parte. Mauricio, el presidente electo Rodrigo Chávez, como es un cuadro, digamos, del orden neoliberal, y usted lo ha explicado también con respecto a las políticas que está por plantearse ya en el ejercicio del cargo, también tendría un óbice, un obstáculo que tiene que ver con la mayoría que no cuenta en la Asamblea, pero lo otro que sí nos interesaría saber es hasta dónde él tiene capacidad de convocatoria, de movilización y además de entusiasmo a la gente, si las medidas que va a tomar ya generan el rechazo que ha ocurrido desde el día lunes para acá. Y en función de esto, ¿cuál es el principal desafío que tiene entonces él? ¿Cuál sería el primer reto con el que se plantearía instalándose en el poder? Sí, el principal reto en este momento, ya me voy a mencionar a referir a lo que usted menciona, pero antes de eso, quisiera mencionar que el principal reto que tiene en este momento Rodrigo Chávez es formar gobierno. A su partido en Costa Rica lo hemos llamado como un partido taxi, digamos, en el sentido de que él alquiló una franquicia, ¿verdad? Ese partido no tiene tradición, no tiene estructura en el país. Es un partido muy reciente que prácticamente, digamos, entró a la vida pública y política del país en estos últimos meses, ¿verdad? De la contienda electoral, y en ese sentido,
el reto que tiene entonces el presidente electo es formar un gobierno, ya que no cuenta con los cuadros políticos, ¿verdad? Para poder nombrar ni siquiera los principales puestos, digamos, que se requieren para comenzar una administración en el país. Estamos hablando entre 900 y 1000 puestos en toda la institucionalidad pública, digamos, que son nombrados por el presidente y que en este momento no cuentan con esas personas. De hecho, es curioso, digamos, de que, y a varias personas han hecho mofa de esta situación, de que se abrió un correo en Gmail para enviar, digamos, atestados a los puestos de confianza, digamos, del presidente, y eso es muy curioso en un sentido de que usualmente, digamos, el presidente electo tiene, digamos, ya contactos cercanos, tiene un equipo, digamos, detrás de su campaña, detrás de su partido, que ha colaborado durante todo ese tiempo y que luego esos equipos, digamos, de trabajo le ayudan a formar gobierno. En este caso, con Rodrigo Chávez, lo que se ha demostrado es que ni siquiera cuenta con ese equipo y que tiene el reto entonces de ubicar a esas personas. Y el segundo reto es un reto más en el sentido de la gobernabilidad, digamos, que va a lograr en estos primeros meses, ya que tiene el reto de que va a iniciar con poca legitimidad, ¿verdad? Como mencionábamos al inicio del programa o al inicio de la entrevista, y además tiene el reto de lograr, digamos, los consensos, el diálogo necesario con los demás actores políticos de la Asamblea, ¿no? Recordemos que la Asamblea entrante va a tener 6 partidos políticos, se redujo el número de partidos representados respecto, digamos, a la asamblea anterior, pero cada asamblea, cada bancada legislativa aumentó, digamos, en número de diputados, de modo que ahora tenemos bancadas entre 6, 10, 17, digamos, diputaciones, lo cual les da, digamos, a cada bancada un poder de negociación en el que definitivamente, digamos, el gobierno entrante deberá también entrar en negociaciones con estos sectores y sobre todo algo muy importante es que le va a tocar, digamos, dialogar con la ciudadanía organizada, con los movimientos sociales, con las organizaciones que van a estar, digamos, pujando por digamos, defender sus derechos y profundizarlos. Y menciono solamente un ejemplo, que es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en Costa Rica, el cual, digamos, ha transformado la vida política del país en los últimos años y ya anunciaron este movimiento de que el próximo 8 de mayo, que es el día del traspaso de poderes, el movimiento feminista se va a movilizar, digamos, se va a manifestar en las calles del país, porque, bueno, es conocida, digamos, toda esta contienda que ha habido entre lo que significa, digamos, un candidato que le ha dado la espalda, digamos, a los derechos de las mujeres y que simbólicamente ha envalentonado a los discursos, digamos, machistas, misógenos, que atentan, digamos, contra el derecho de las mujeres y por tanto, digamos, el movimiento feminista anunció que se va a movilizar y un reto del gobierno entrante entonces será dialogar también con esos movimientos que están y que estarán, digamos, en las calles pujando por sus derechos, ¿verdad? Entonces, son dos retos que yo creo que el gobierno entrante tendrá que tendrá que asumir para poder, digamos, encauzar su rumbo político y ojalá que los pueda realizar de la mejor forma para beneficio, digamos, de todo el país. Claro, Mauricio, y frente a eso también hay otro panorama y otro elemento de análisis que es muy importante. La deuda externa de Costa Rica prácticamente copa el 70% del Producto Interno Bruto de ese país. Eso no le da mayor margen como para realizar políticas de inversión social, de atención social, de reestructuración, incluso de la política pública de atención a los sectores más desfavorecidos en los últimos años. Entonces, si este datito, solamente este dato, aunado al valor de la pobreza que bordea el 13%,
¿Cómo puede presentarse un presidente a ejercer el cargo con propuestas que supuestamente van a convertirse en una revolución, como él dijo? Es decir, que ha empezado una revolución en Costa Rica. ¿De qué revolución estamos hablando? Sí, yo creo que de revolución hay poco, ¿verdad? Es más, van a ser más los cambios que am, van a ser, perdón, más las continuidades que los cambios, en el sentido de que si hacemos un análisis de actores políticos, de redes, digamos, de redes políticas, de élites políticas, lo que vamos a encontrar es que lo que estaba en juego en este balotaje era una disputa entre élites, ¿verdad? Las élites más tradicionales ligadas al Partido Liberación Nacional se estaban enfrentando a las élites, digamos, a otras élites que no han estado necesariamente en el poder y que a través de Rodrigo Chávez buscaron, digamos, entrar en los ámbitos de toma de decisión y lo lograron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es una continuidad, digamos, en la definición de las políticas públicas y en la definición de la toma de decisiones, que ha estado muy permeada por élites económicas que han definido, digamos, la política en Costa Rica en las últimas décadas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay más continuidad que cambio. Como mencionaba, el cambio que pretende, digamos, Rodrigo Chávez es un cambio más bien en la eficacia y en la eficiencia de la administración pública, ya que él considera que las personas, digamos, que lo han llevado a cabo no han hecho un manejo adecuado, digamos, en ese sentido. Entonces no es un cambio como de rumbo en el país, sino más bien un cambio de administración. Claro, para cerrar entonces la última pregunta, Mauricio, si esto es así, cómo explica entonces que ahora se quieran movilizar las mujeres, los sectores sociales, cuando ya está elegido? Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no participaron? ¿Por qué no votaron a favor de tesis y propuestas que estaban en otros partidos políticos? Sí, yo creo que bueno, que por ejemplo, si hablamos del movimiento feminista, ha estado movilizado, digamos, constantemente. No podemos decir, digamos, de que no estuvieron presentes en la contienda política, pero lo cierto también es que la alternativa, en este caso, la expresión partidaria, digamos, de los sectores populares, de los sectores progresistas, el cual, digamos, es el Frente Amplio, el único partido que logró representación parlamentaria, tiene un reto, digamos, de conducción de esos movimientos y sobre todo el reto más importante, que es un reto de articulación, porque en ese sentido todos estos movimientos, estos sectores, digamos, que han estado defendiendo sus derechos en las calles, a veces algunos más movilizados que otros, por supuesto, no han logrado, digamos, conectar sus demandas, sus estructuras, digamos, de organización, no han logrado conectar entre sí y no han logrado tampoco conectar con grandes sectores de la población. Entonces, hay un reto en ese sentido de replantearse la estrategia, digamos, de este partido, de estos movimientos, digamos, en un sentido de que puedan aunar fuerzas, sumar fuerzas para poder tener, digamos, una incidencia más efectiva en el escenario político nacional, porque definitivamente, digamos, lo que se augura para estos 4 años es un ámbito de resistencia, es un ámbito, digamos, de mucha disputa por sostener derechos adquiridos y no retroceder más bien en esos derechos que se han adquirido históricamente para los sectores, digamos, más desfavorecidos de la sociedad. Ahora hablamos de mujeres, hablamos de personas afrodescendientes, de diversidad y disidencia sexual, etcétera. Entonces, ese es el panorama, digamos, para estos sectores y un reto de articulación y de conexión con las grandes mayorías del país. Gracias, Mauricio. Muy importante lo que acaba de mencionar. Estaremos al tanto de lo que ocurra, pero también reflexionando sobre la perspectiva regional que esto implica para nuestro continente también. Mando un abrazo, que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias a Mauricio Sandoval a propósito de la elección de Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica, como ustedes saben, se posesionará el próximo 8 de mayo. De esto estaremos pendientes también. La pasen bien. Chao, chao.